Quiero contarte la historia de un diácono de la iglesia, no de día de adoración, otra iglesia. Este diácono se llamaba Euplo y él vivía en el año 304 después de Cristo, sirviendo como diácono, con mis hermanos acá, en una iglesia cristiana en la ciudad siciliana de Catania. Allí era diácono Euplo. Reinaba entonces el emperador Diocleciano de Roma. Euplo era conocido porque en donde quiera que él iba, llevaba consigo el evangelio. Literalmente, el libro que contenía el evangelio nunca abandonaba el brazo derecho de aquel hermano. Y con él predicaba constantemente a los paganos acerca de Cristo. Una vez, mientras Euplo predicaba y explicaba el evangelio a la multitud reunida, lo arrestaron y lo llevaron ante el gobernador de la ciudad. Euplo se confesó cristiano y denunció la impiedad del culto a los ídolos y por ello lo condenaron a ser torturado. Serle quitado su amado evangelio, los testigos dicen que dijo: me lo podéis quitar, sin embargo lo llevaré siempre en mi corazón. Estando lastimado, lo metieron en la prisión donde permaneció en oración por 7 días. Fue juzgado por una segunda vez, donde una vez más confesó su fe en Cristo y denunció al torturador por derramar la sangre de cristianos inocentes. El juez entonces ordenó que le arrancaran las orejas y lo decapitaran. Al preguntarle si tenía algunas últimas palabras, Euplo dijo: soy cristiano, quiero morir por Cristo. Cuando lo llevaron a la ejecución, le colgaron a su cuello su amado evangelio. Y habiendo pedido un tiempo final para la oración, el diácono de la iglesia comenzó a leer y explicar el evangelio al pueblo, y muchos de los paganos creyeron en Cristo. Los soldados entonces procedieron a cumplir la orden y decapitaron al diácono con una espada. ¿Qué hay en el evangelio de Cristo Jesús que mueve los corazones de personas de ayer y hoy a una vida de servicio, de agradecimiento, de amor, de obediencia y de adoración? ¿Qué hay en este evangelio que millones han ofrecido sus vidas por él? ¿Qué hay en este evangelio que millones han ido a la muerte dando su último suspiro confiando en sus promesas? ¿Qué hay en este evangelio que millones consideran el más alto privilegio, el ser llamados a ser mensajeros del mismo? En el pasaje que hemos leído en Primera de Timoteo tenemos a alguien más que entregó su vida por Cristo Jesús. Este es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, al escribir esta carta, ha mandado a 2 de sus cercanos ayudantes, a Pablo, a Timoteo y a Tito, a corregir asuntos deficientes en las iglesias. Y quiere afirmar a los hermanos en la fe. Y una de las cosas bien claras en las epístolas pastorales es esta: la iglesia de Cristo Jesús tiene un mensaje central alrededor del cual gravita no solo la iglesia, sino la vida de cada miembro de ella. Este mensaje es, hermanos, la doctrina de que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Esta doctrina es el evangelio, es la persona y la obra de Cristo Jesús. Por este evangelio, Pablo, como Euplo, dieron su vida hace más de 2000 años. Debemos decir de que en este evangelio, el evangelio de Jesús, el evangelio del cual cantábamos, hay una belleza incomparable y hay un poder incontenible. Y estos son nuestros 2 encabezados. ¿Cómo se revela la belleza del evangelio de Cristo Jesús? En primer lugar, debemos decir de que la belleza del evangelio en este pasaje se revela en que el evangelio ofrece misericordia al injusto. Ofrece misericordia al injusto. El apóstol Pablo en el verso 13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo
perseguidor e injuriador, fui recibido ¿a qué? A misericordia. Fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. El evangelio, hermanos, es la extensión de la mano de Dios, ofreciendo misericordia al injusto. Pero misericordia específicamente es la mano de Dios justa que se retiene del castigo a alguien que lo merece. Yo me recuerdo hace muchos años, estando en una iglesia bastante grande, con mi papá, mi mamá, mi hermana y mi hermanito. Íbamos todos a la iglesia juntos en el pequeño Volkswagen que manejaba mi papá. Nosotros teníamos que ir en el Volkswagen y regresar a casa en el Volkswagen, pero aquel día yo me sentía muy independiente. Y al terminar el servicio vine yo y decidí tomar a mi hermanito más pequeño e irme a la casa en un autobús urbano, sin decirle a mis papás. Por cierto, mis papás se volvieron locos buscándonos. Y al final, después de no encontrarnos, fueron a la casa en donde encontraron al hijo mayor muy campante. Yo me recuerdo que mi papá no me dijo nada. Se fue muy tranquilo en donde él guardaba su correa. Se acercó en donde yo estaba. Levantó su mano con la correa. Yo merecía un correazo, hermanos. Y cuando aquella correa iba a descender sobre mí, hermanos, él se detuvo. Y tuvo, ¿qué? Misericordia de mí. Misericordia es la retención del castigo que alguien merece. Pablo reconoce de que ha sido recibido a misericordia. Esto es, Dios no lo ha tratado de acuerdo a sus obras. Hermanos, todos estamos en la condición de Pablo. Todos necesitamos la misericordia de Dios porque no hay justo ni aun uno. Y aquellos que han recibido el evangelio de Cristo Jesús se han lanzado a la misericordia de un juez eterno y han encontrado que a través del evangelio han sido recibidos a la misericordia de Dios. Esto hace de que el evangelio que nosotros creemos, hermanos, y que nosotros predicamos y del cual cantamos sea un evangelio, hermanos, hermoso. Cuando nos pasa a veces algo inesperado, nosotros venimos y decimos: ¿por qué me pasó esto a mí? Esto sí no me lo merezco. Pero hermanos, nosotros, hermanos, nos merecemos, hermanos, muchas cosas. El Señor nos dice, hermanos, de que la paga del pecado es muerte y todos somos pecadores. Hemos sido concebidos en pecado. Pecamos porque somos pecadores de continuo, de obra, de hecho, de pensamiento. Lo que merecemos como raza rebelde, como criaturas del polvo que han desafiado a un Dios santo, es ser aniquilados, aplastados por Dios. Pero Él no lo hace. No morimos, sino vivimos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el castigo que nos correspondía a nosotros fue y cayó sobre alguien más, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esto hace, hermanos, de que la misericordia de Dios haga de que el evangelio de Cristo sea algo hermoso. Cayó, hermanos, nuestra paz sobre Él y por las llagas de Cristo somos nosotros sanados. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él, hermanos, nos da este evangelio no solo que ofrece misericordia, sino que ofrece gracia al indigno. Verso 14. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El evangelio ofrece misericordia. Esa es la mano de ira justa y santa que desciende no sobre nosotros, sino sobre Cristo. Nosotros alcanzamos misericordia. Cristo, hermano, recibe el juicio de Dios. Pero en el evangelio, hermano, nosotros no solo recibimos gracia, sino recibimos la mano extendida de Dios que da. Y da buenos dones. Y esta gracia, hermanos, es repartida a los indignos. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, que era una iglesia pujante, una iglesia bendecida, una iglesia con muchos dones, pero una iglesia en la cual habían
contiendas, en donde había peleas acerca de quién era el mejor predicador, acerca de los gentiles y los judíos, qué era lo que había que comer, qué era lo que no había que comer, cómo había que celebrar la Santa Cena. No había algo por lo cual los hermanos de Corinto, hermanos, no entraran en contiendas. Y Pablo, hermanos, les recuerda en 1 Corintios 4, 7, un principio muy importante. Les recuerda esto y les dice: ¿por qué se sienten tan superiores? ¿Verdad que a veces nos ponemos nosotros así, que nos sentimos superiores? Pero escucha lo que les dice el apóstol: ¿qué tienen ustedes que no hayan recibido de Dios? Oh, hermanos, si entendiéramos eso, que todo lo que nosotros tenemos, hermanos, es un regalo de Dios. Pablo les recuerda que todo lo que ellos tienen, los predicadores que tienen, los dones que tienen, el hecho de que puedan reunirse a alabar a Dios, es un regalo de Dios. Nada es ganado, nada es merecido. Y en el Evangelio de Cristo Jesús, la gracia toma una calidad exponencial. ¿Por qué? Porque Dios se entrega a sí mismo a nosotros como un regalo inefable. Dios entrega a su Hijo como un mediador entre Dios y los hombres. Entrega a su Hijo como un cordero que quita los pecados del mundo a gente inmerecedora. Hermanos, todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. La casa en la cual hoy nos despertamos, que nos alberga de el frío o del calor, la comida que nos sustenta, el agua que nos refresca, el trabajo en el cual nos desempeñamos, todo es un don de Dios. ¿Mueve esto nuestros corazones al agradecimiento? Pero si lo mueve, hermanos, ¿cuánto más debería movernos al agradecimiento? El don inefable de Dios en Cristo Jesús. Qué bello evangelio, porque nos da misericordia, que es, hermanos, la mano de ira que se detiene, hermanos, pero también nos da la mano extendida de su gracia al indigno, al que no merece el favor de Dios. Y esto hace de que este evangelio sea hermoso. Este evangelio además ofrece salvación al impío. Palabra fiel, verso 15, y digna de ser recibida por todos es esta: Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El pecar es quedarse corto de los estándares divinos. Es como querer ir a esos rides que uno va en Disney. Cuando va uno a Disney dice: tienes que medir esta estatura para poder entrar, y todo el que sea más bajito no puede entrar. Pero Dios establece un estándar divino para estar en su presencia, hermanos, y todos nos quedamos cortos de la estatura espiritual y moral que Dios ha establecido. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. La estatura para por nuestras justicias entrar a su presencia no la damos y nunca la daremos. Esa estatura es la santidad perfecta de Dios, y nosotros somos profundamente pecadores. Y eso nos deja en una situación precaria, porque solo en Dios hay bondad, solo en Dios hay vida eterna, pero no podemos entrar por nuestros esfuerzos a su presencia. Pero una vez más vienen las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús. Las buenas nuevas por las cuales murió Euplo y por las cuales murió Pablo. Y estas buenas nuevas vienen salvando al perdido. Dan entrada al que nunca dio la talla. Limpian a aquel que se ha ensuciado. Esa es la condición de alguien entre nosotros el día de hoy. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas perdón de Dios. El Evangelio, hermanos, nos ofrece el perdón de Dios. Necesitas de que Él te vista de su justicia. Hermanos, Cristo viene y le da vestiduras blancas al que las ha enlodado. Este es el Evangelio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, su bello Evangelio, y nosotros somos meramente beneficiarios. El Evangelio, hermanos, da misericordia al injusto. El Evangelio, hermanos, da gracia a aquel, hermanos, que no se la merece. Ofrece salvación al impío. También ofrece paciencia al inconstante. Verso 16. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero todo, su paciencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para la vida eterna.
Romanos 15:15 describe a Dios de una manera, hermanos, que a mí me conviene y me sospecho que a ti te conviene también. Romanos 15:15 dice lo siguiente. Dice que Dios es el Dios de toda paciencia y consolación. Ese es el Dios en el cual hemos creído. Ese es el Dios que nos ha salvado a través de su evangelio. Y ese es el Dios que necesitamos, porque cuando nosotros vemos la historia de los seres humanos, aún aquellos que han sido salvos, hermanos, por un decreto de la voluntad soberana de Dios, vemos a gente como Abraham, como Jacob, como David, como Elías. Vemos a estos héroes de la fe, pero si los vemos, hermanos, con honestidad, vamos a ver que tenían los pies de barro. Qué galería, hermanos, de hombres de fe. Y sin embargo, hermanos, qué galería de hombres inconstantes. Y así somos todos nosotros. No solo Jacob, David, Elías, Pedro, Pablo, sino también Alex, sino también Denilson, y Johanán, y Wilfredo, y Sebastián, y Claudia, y Gerson, y todos. Pero este evangelio ofrece paciencia al débil, ofrece paciencia al inconstante. Si no fuera así, hermanos, cuando el apóstol Pedro, después de negar a Cristo, se acerca cabizbajo a su Señor, si este evangelio no ofreciera paciencia, hermanos, sería de mandar a Pedro a otra galaxia en donde siguiera con sus inconstancias. Pero el Señor viene y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? No una, sino 3 veces. Y al final, hermanos, cuando su apóstol viene y le dice: Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Y en medio de esa aclaración, hermanos, hay verdad. Pero Pedro ahora reconoce de que hay inconstancia y debilidad, y el Señor no lo hace a un lado. El Señor viene y le dice: entonces pastorea mis ovejas. Significa entonces que Dios, hermanos, ha perdido con el tiempo su capacidad de discernir el pecado. Se ha convertido en un abuelo celestial a quien nosotros le podemos jugar la vuelta. No. Pero lo que sí significa de que el pecado del Hijo de Dios, Dios trata con ese pecado, hermanos, a través del evangelio. Y nuestros pecados a través del evangelio, si los hemos recibido en verdad, son pecados perdonados. Evangelio más bello. Por eso, si tú has fallado el día de hoy, si, como decía nuestro hermano, en esta semana nosotros, y con toda seguridad lo hemos hecho, en nuestras fuerzas nos hemos quedado cortos de la santidad divina, nosotros podemos venir a nuestro Padre Celestial, hermanos, abrazando como Euplo ese precioso evangelio y decirle al Señor: Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti, Señor, vengo como el pródigo. Y ¿sabes qué va a suceder? Los brazos de nuestro Padre van a estar abiertos. Se van a abrir de par en par. A través del evangelio de Cristo Jesús, hermanos, el injusto recibe misericordia, el indigno recibe gracia. Hermanos amados, el impío recibe salvación y el inconstante recibe la paciencia del Señor. Si así es nuestra condición el día de hoy, acerquémonos al Señor. No corramos de Dios, sino corramos hacia Dios. Digámosle: Señor, aquí estoy, Señor, necesitado de ti. Aquí estoy, Señor, urgido de tu gracia, de tu perdón, Señor, del mover de tu Espíritu Santo en mi vida. Señor, continúa teniéndome paciencia, continúa trabajando conmigo y ayúdame, Señor. Abre los ojos de mi entendimiento, pon colirio en mis ojos para que yo pueda contemplar la belleza, Señor, de tu evangelio. Pero el evangelio, hermanos, no solo es bello, sino el evangelio, en segundo lugar, es poderoso. El evangelio es poderoso. El poder del evangelio de Cristo Jesús se revela en que transforma al débil en fuerte.
verso 12. Este es el apóstol Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. No es uno de los primeros versos que nosotros nos aprendemos en la escuela dominical. Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cierto sentido, hermanos, no hay nadie más débil que el cristiano. El cristiano llora, el cristiano clama, el cristiano se arrodilla, el cristiano cierra sus ojos, el cristiano tira sus manos hacia el cielo, el cristiano suplica a un Dios que no ve. Y si el mundo arrogante mira a un cristiano, mira a alguien débil. Alguien pudiera decir: ay, esa gente no tiene estima propia. Esa gente no cree en sí mismos. Esa gente necesita un psicólogo. Pero ojo, que ese mismo cristiano, por el poder del evangelio, es alguien que a pesar de ser débil puede decir: yo soy fuerte en Cristo Jesús. Ese mismo cristiano es alguien a quien tú lo tiras en el horno de fuego y sale del horno de fuego porque Dios ha estado con él. Ese mismo cristiano es alguien que lo puedes tirar a los leones y sale glorificando a Dios. Porque por el poder del evangelio el Señor viene y transforma a aquellos que son débiles en gente que confía en el Señor, hermanos, gente que puede decir como Pablo: yo puedo estar derribado, pero nunca destruido. A través del evangelio, el cristiano que está unido a su Señor de una manera inseparable, y en esta unidad el cristiano, el débil cristiano, es fuerte. El evangelio de Cristo da fuerzas al que no tiene ninguna. Así que si el día de hoy este mensaje te encuentra al borde de tus fuerzas, yo te diría que bueno, porque es en medio de nuestra debilidad que el Señor perfecciona su fortaleza. Es en medio de la debilidad que tú puedes venir y decirle al Señor: Señor, yo encomiendo mi vida a ti, Señor, dame fuerzas. Y el Señor dice que Él, hermano, levanta al justo 6 veces y aún la 7ª Él lo levantará. Oh, mi amado hermano, yo te confieso, en esta lucha de 7, 8 meses que tuvimos con el cáncer de mi esposa, hubieron momentos, hermanos, que ese cáncer reveló nuestra profunda debilidad, inutilidad e insuficiencia. Y en medio de esa debilidad, hermanos, nosotros nos vemos del otro lado, y a quién le damos la gloria, hermanos, es a Dios. Porque Él le da fuerza al que no tiene ninguna. Ese es el poder del evangelio de Cristo Jesús. Por eso Pablo dice: doy gracias a aquel que me fortaleció. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo pienso en mi hermana con la que hablé en la parte de atrás, Mónica, ¿no? ¿Dónde está Mónica? Que levante su mano. Amén, mi hermana. Estás batallando en contra del cáncer. Tienes un Dios grande. Oremos por Mónica y oremos por todos los que estamos en necesidad. El poder del evangelio no solo transforma al débil en fuerte, sino transforma al injusto en justo. Verso 12: me tuvo por justo poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. A través del evangelio el injusto es hecho justo. A través del grandioso intercambio en donde Cristo toma mis pecados y yo tomo la justicia de Cristo, es solo así que puedo cantar: estoy bien con mi Dios. Porque como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es el poder del bello y hermoso evangelio de Cristo Jesús. No solo transforma al débil en fuerte, sino que transforma al injusto en justo. Que el Señor toma a nosotros transgresores y nos hace trofeos de su gracia. Tus esfuerzos no pueden transformarte en alguien justo. Tu religión no puede transformarte en alguien justo.
tu doctrina, mi teología, mi apellido, mi disciplina, mi sabiduría son impotentes para hacernos justos delante de Dios. Pero el Evangelio de Cristo Jesús, al ser recibido, tiene el poder de hacerte justo y de presentarte delante de Dios justificado gratuitamente por la fe que es en Cristo Jesús. Yo digo, ese es un evangelio poderoso. El evangelio de Cristo también tiene, hermanos, el poder de transformar al inútil en útil. Pablo viene y dice: a mí Él me tuvo por justo para ponerme en el ministerio. Yo antes era blasfemo, perseguidor e injuriador, y Él me hizo ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Pablo le escribe a Filemón en otra carta, y Pablo intercede por un hombre llamado Onésimo, alguien que había descendido en la escala social hasta haber alcanzado la escala social más baja, que era la escala social de esclavo. Y como esclavo, él no desempeñó ese trabajo, sino que huyó de Filemón. Se había hecho un inútil. Sin embargo, en la prisión conoce al apóstol Pablo. Y a través del apóstol Pablo, Onésimo conoce a Cristo. Y Pablo, hermanos, viene e intercede por Onésimo a Filemón y le dice: yo engendré en mis prisiones a Onésimo, el cual se ha vuelto un hijo mío. Y a través del evangelio, este fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Hermanos, fue el poder del evangelio el que tomó a Pablo, un ciego fariseo, y lo transformó a través de este poder en un ministro para los gentiles. Cuando Ananías vio, hermanos, a Saulo de Tarso ciego, y el Señor lo manda a, hermanos, orar para que recobre la vista, Ananías ve a un hombre inútil, a un blasfemo, a un perseguidor, a un injuriador de la iglesia, alguien que podía traer solo mal. Pero el Señor estaba viendo, hermanos, a Saulo transformado en Pablo. Y él sabía que a través de su evangelio, el apóstol Pablo iba a ser un instrumento útil en las manos de Dios. Y eso es lo que hace el evangelio. Yo no sé si a ti te han dicho alguna vez que tú no vas a hacer nada en esta vida. Si se te ha ofendido, si se te ha tratado mal, si se te ha despreciado. Hermanos amados, pero lo que yo veo en mi Biblia cuando yo la abro, hermanos, que a través del poder del evangelio de Dios, hermanos, el Señor toma a los desechados de este mundo, a los pequeños de este mundo, a los pobres y a los que no son, hermanos, y hace cosas preciosas con ellos. El Señor toma a los pequeños Davides de este mundo y los convierte en mata gigantes. El Señor toma a los tartamudos Moiséses y los vuelve líderes. El Señor toma a los niños Jeremías y los convierte en profetas. El Señor toma a las Noemís que se han amargado y a las Ruths que han sido despreciadas y las vuelve, una vez más digo, en trofeos de su gracia. Ese es el poder del evangelio de Cristo Jesús. Ese es el evangelio que tú has creído. En último lugar, el evangelio tiene el poder de transformar a alguien indiferente, a un antagonista, en un adorador. Pablo dice: yo era esto, blasfemo, perseguidor. Pero ¿cómo termina el apóstol Pablo, hermanos, este pasaje? ¿Qué termina diciendo? Verso 17, termina adorando. Termina adorando, hermanos. Yo no sé si tenía un instrumento cuando Pablo, hermanos, termina y escribe el verso 17, pero si no tenía un instrumento, tenía su voz y termina adorando. Y dice: por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Este es alguien, hermanos, quien ha comprendido la hermosura, la belleza del evangelio, pero que ha entendido también su poder, hermanos, y lo ha experimentado en carne propia. Y esto lo ha llevado, hermanos, al agradecimiento, al amor y a la adoración. Pero yo dije, hermanos, de que el poder del evangelio transforma al indiferente en adorador. Y alguien diría, pero Pablo no era indiferente. Pablo era un enemigo del evangelio. Y quizás nosotros digamos, yo no soy un enemigo del evangelio. A mí me gusta la iglesia de vez en cuando, los hermanos más o menos. Pero no tenemos que ser perseguidores y blasfemos para rechazar al Señor. Nos es suficiente con ser indiferentes. Lo opuesto del amor no es el odio. Es más, alguien que le dice a otra persona es que yo te odio, muchas veces lo que le está diciendo es que yo te quiero. Pero alguien, hermanos, que ve a alguien y le da la espalda y lo rechaza, es alguien que no tiene amor en su corazón. Lo opuesto del amor no es el odio, es la indiferencia. Y la vasta cantidad de los hombres y mujeres de este mundo que buscan lo suyo propio, sus deseos y sus vidas son indiferentes a Dios y van camino a la perdición. Pero a personas así, hermanos, el evangelio viene y los agarra, hermanos. El mensaje de la cruz, el mensaje de que en Cristo hay perdón de pecados, el mensaje, hermanos, de que a través de Cristo Dios está reconciliando al mundo consigo mismo, agarra a personas así. Y cuando esa persona lo recibe, hermanos, en su corazón, ese evangelio transforma en enemigos a amigos, transforma a los blasfemos en predicadores, transforma a los indiferentes en adoradores. Y aquí vemos al antiguo blasfemo, hermanos, y perseguidor de la iglesia, simplemente doblar rodillas delante de ese Dios que le dio ese evangelio, hermanos, que le dio esa gracia, esa misericordia, esa salvación, que lo ha tratado con paciencia, hermanos. Y ese antiguo blasfemo viene y levanta sus manos a Dios y adora a Dios, hermanos, al único, inmortal, invisible y sabio Dios, al Dios que tú y yo adoramos el día de hoy. Juan Calvino dijo lo siguiente. No soy mucho de leer citas, pero esta me gustó mucho. Y dijo lo siguiente. Escucha lo que dijo. Sin el evangelio todo es inútil y vano, porque sin el evangelio no somos cristianos. Sin el evangelio toda riqueza es pobreza, toda sabiduría es locura ante Dios, toda fuerza es debilidad y toda justicia del hombre es condenación delante de Dios. Pero por el conocimiento del evangelio somos hechos hijos de Dios. Somos hechos hermanos de Jesucristo, conciudadanos de los santos, ciudadanos del reino de los cielos, herederos de Dios con Jesucristo, por quien los pobres son enriquecidos, los débiles se hacen fuertes, los necios sabios, el pecador es justificado, el desolado es consolado, los que dudan son asegurados y los esclavos son hechos libres. Este es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. ¿Es este el evangelio en quien nosotros hemos creído? ¿Es este el evangelio, hermanos, que nosotros llevamos en nuestros corazones? Yo no conozco a todos los que están acá, conozco bastantes de ustedes, pero si hay alguien en medio de nosotros a quien el Señor está hablando para que deje su vana manera de vivir y reciba el perdón que Dios ofrece en este evangelio, yo te aconsejo con todo mi corazón que no te demores, que no te quedes afuera mirando para adentro y pensando si este evangelio es lo mejor que se te ha ofrecido, porque lo es. No hay mejor oferta.
Este es Dios entregándose a sí mismo en la persona de Jesús, perdonando pecados, salvando al pecador, dando gracia al que no se la merece, reteniendo el brazo de su ira en toda misericordia. Acércate a Dios este día en arrepentimiento y en fe y dile: Señor, sálvame. Dame tu gracia, tu fe, tu perdón. Transfórmame, Señor, con tu poder. Luego estamos nosotros los que confesamos ser cristianos. A ver cuántos confiesan fe en Cristo Jesús, hermanos, y amor a este evangelio. Y mi pregunta es la siguiente: si está nuestro corazón exhibiendo frutos de agradecimiento, de amor, de obediencia y adoración que este evangelio, por su belleza y poder, están llamados a producir. ¿Están nuestros corazones exhibiendo esos frutos de agradecimiento? ¿O es nuestra vida una vida que es marcada por la queja? Nos quejamos de los hijos que tenemos, nos quejamos, hermanos, del trabajo que tenemos, del presidente que tenemos, de la ciudad en que vivimos, del precio de la gasolina, del precio de los huevos. Y entre queja y queja, hermanos, la realidad de que nosotros somos recipiente del más grande de los amores empieza a apagarse. Nuestros labios, hermanos, en vez de terminar como termina el apóstol Pablo, en adoración por ser objetos de este amor, se llenan, hermanos, de quejas. Se llenan, hermanos amados, de murmuración. Te pregunto una vez más: ¿es nuestro corazón uno que está exhibiendo frutos de agradecimiento al Señor por tan grande salvación? ¿Es nuestro corazón uno que está exhibiendo frutos de amor y de obediencia al Señor por haberse entregado a sí mismo, por la belleza y el poder del evangelio? ¿O es, hermanos, nuestra vida una vida que está caracterizada por la pelea, la contienda, la murmuración, los problemas relacionales, la falta de devoción a Dios? Ya que en el evangelio, hermanos, puede haber reflexión, pero nunca condenación, nosotros aplicamos una máquina de rayos X a nuestro corazón. Yo creo que si no somos todos, la mayoría de nosotros le debemos decir al Señor: Señor, perdóname, Señor. Porque este evangelio, Señor, yo necesito, Señor, que algo pase en mí para que yo pueda comprender, Señor, un poquito más, Señor, la anchura de tu amor, Señor, la profundidad de tu amor, Señor, y la altura, Señor, de lo mucho que tú me has amado en Cristo, Señor, para que mi corazón empiece a producir frutos de amor fraternal, frutos de devoción, frutos de servicio, frutos de búsqueda, que no van a ser producidos simplemente porque alguien se pare acá y te regañe. Esa no es la manera de producir frutos. Yo puedo venir con mi hermano, a ver cómo te llamas, hermano. Yo puedo venir con Camilo y regañar a Camilo y pedirle que sea más devoto a Camilo y pedirle que muestre más amor a los hermanos y pedirle que deje sus patrones pecaminosos, ¿verdad? Y él se puede asustar y decir: voy a tratar. Pero ¿sabes lo que puede realmente cambiar a Camilo? El poder del evangelio de Cristo Jesús. El que Camilo y Alex y que todos nosotros, hermanos, seamos despertados a la realidad de esta gran salvación. Eso, hermanos, es lo que va a producir frutos de arrepentimiento, de fe, de amor, de devoción, hermanos, y de adoración a Dios. Termino con estos consejos que me doy yo y los comparto contigo acerca de la belleza y el poder del evangelio de Cristo.
empleemos nuestro tiempo, por lo menos parte de nuestro tiempo, en la meditación de la belleza de las buenas nuevas del Evangelio. A diario. En el Salmo 1 dice, hermanos, de que aquel hombre que medita en la ley de Jehová y en ella está su delicia, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Esto es alguien que medita, hermanos, en la ley de Dios, la cual es buena. ¿Qué va a pasar entonces con alguien que medita, hermanos, en todo el consejo de Dios y en la revelación del Evangelio, hermanos, como es presentada en el rostro de Jesucristo? Oh, mi hermanos, ¿quiere ser como un árbol plantado junto a arroyos de corrientes de aguas? ¿O quiere ser, hermanos, como una macetita que no se ha regado, cuya tierra está agrietada y que no da frutos? La diferencia entre uno y lo otro, hermanos, en la vida de un cristiano es: estoy meditando yo en qué grande salvación yo he recibido. Otro consejo es mi entendimiento de la salvación. Cantamos de la salvación, aprendemos versículos de la salvación, oímos mensajes de la salvación y el Evangelio. Hermanos, pero estamos nosotros conscientes del costosísimo precio, hermanos, de nuestra salvación. No es oro, no es plata lo que se pagó para redimirme a mí, hermanos, de mis pecados. No lo es. No son piedras preciosas. Dios no dio reinos. ¿Qué fue lo que el Señor dio? Dio a su precioso Hijo, el cual se ofreció como un cordero y que fue inmolado por mis pecados y los tuyos. Hermanos, la meditación, hermanos, de este Evangelio, de la grandeza, de la belleza, de su poder, hermanos, y la meditación de entender el costosísimo precio pagado por Cristo Jesús. ¿Sabes qué va a hacer eso? Va a empezar, hermanos, a tener efectos poderosos en nuestras vidas. Y va a mortificar nuestra indiferencia y nuestra falta de devoción, y nos va a convertir, hermanos, en adoradores, en servidores, hermanos. Va a transformar nuestros hogares. ¿Qué es lo que tu hogar necesita? Más comunicación, amén, amén. Que me saque, pastor, un poquito más, ¿verdad? Que sea un poquito más detallista, amén. Amén, dicen las hermanas. No, él necesita cambiar, ella necesita cambiar. Y estamos, hermanos, tratando de cambiar en nuestras fuerzas. Y el Señor se acerca, y lo que el Señor dice, lo que ustedes necesitan entender es de que el único cambio en sus vidas va a venir a través del poder del Evangelio en sus corazones. Porque eso va a producir genuino arrepentimiento, eso va a producir genuino amor, genuina obediencia, hermanos, delante del Señor. Este último consejo, esa manera de preguntas, creo yo, Alex Herrera. ¿Crees tú, Denilson? ¿Crees tú, Camilo? Sebastián. ¿Crees tú de verdad que tú eres el más grande de los pecadores? Eso fue lo que llevó a Pablo, hermanos, a ser un instrumento útil en las manos de Dios. Eso fue, hermanos, lo que volvió al príncipe de los fariseos en el apóstol de los gentiles. Se fue lo que volvió al blasfemo, hermanos, en un trofeo de la gracia de Dios. Es, hermanos, el recibir el Evangelio y el entender, hermanos, de que él que lo estaba recibiendo no era digno, era el más grande de los pecadores. ¿Sientes tú así tu pecado? No hay pecado más grande que el propio, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos como hábito ver al pecado del vecino, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? El hermano, este mensaje sí le cayó bien, pastor, porque mire, ya anda en unas cosas. No hay pecado más grande que el propio, hermanos.
Ese es el pecado, hermanos, que es, como dice Proverbios, como una serpiente en el regazo, como un veneno en la garganta. Eso es lo que nos separa de Dios. Y el entender, hermanos, de que no solo no hay pecado más grande que el propio, sino que nosotros somos, hermanos, los primeros de los pecadores. ¿Qué es lo que pasa cuando logramos entender eso? Y cuando vemos de que la mano extendida de Dios, hermanos, lo que tiene es gracia. Eso transforma, eso cambia. Eso cambió a Pablo y eso nos puede cambiar, hermanos, a nosotros. Así que el día de hoy terminamos con una oración. Y respondiendo a esta pregunta, ¿qué hay en el Evangelio de Cristo Jesús que mueve nuestros corazones a una vida de obediencia, de agradecimiento, amor y adoración? ¿Qué hay? Hay una belleza incomparable por su misericordia, gracia, salvación y paciencia para con pecadores como nosotros. Pero hay también un poder incontenible al transformar a aquellos que lo reciben en cristianos obedientes, agradecidos, serviciales y con un corazón de adoración. Ayúdanos a entender, Señor, la magnitud de este amor. Cerremos nuestros ojos, mis amados hermanos.